Qué bueno que estás acá en Grupo de Dios, escuchando nuestras charlas de Biblia, que son un espacio para conocer los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y poder así experimentar el mundo del Espíritu de forma real. Porque sí, la Biblia más que estudiarla se experimenta. Un día lluvioso, un partido, ya vamos perdiendo. Mejor así ya sabemos el problema. La capacidad de despojarse de los problemas que traes de casa. Porque sé que muchos vienen con problemas acá. Yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Nacer implica tener problemas. La vida es tener problemas. Pero ¿quién puede esa disección? ¿Quién tiene esa capacidad? Tienes esa capacidad, perfecto. Alguien más que tenga la capacidad de decir, me voy a separar aunque sea de los problemas por una hora. Sí, diseccionar la mente, ¿cierto? Si el problema es un dolor, difícilmente puede uno distraerse del dolor. Por más que, ¿cierto? Si el problema es un dolor, difícilmente puede uno distraerse del dolor. Por más que practique diferentes métodos para desprenderse. Entonces vamos a intentar hacerlo porque aún los problemas se pueden tornar distracciones. Dentro de las distracciones del mundo, nosotros solemos pensar en el trabajo, puede ser una distracción. Cosas que asumen la posición de una realidad pueden llegar a ser una distracción para el espíritu. Cosas que diagnosticamos como positivas pueden ser una distracción. Los problemas pueden ser una distracción, y pueden, lo digo entre comillas, porque no todo problema es una distracción, pero hay algunas que nos pueden tornar en distracción. Entonces, ¿cuál es el parámetro de medida para definir qué es distracción? Para poder entender ese parámetro, debemos comprender nuestra realidad espiritual y material. En la medida en que nosotros entendamos que cuando recibimos el Espíritu Santo, ya estamos capacitados para vivir. Yo creo que se está escuchando mal la grabación. Se está escuchando mal la grabación. Ok, lástima. Necesitamos ese micrófono urgente. Y normalmente identificamos estas cosas que son fáciles, ¿no? Pero yo no voy a hablar de esas porque uno sabe, si está perdiendo mucho tiempo con este dedito en el celular y ya tiene una musculatura aquí suculenta en este dedo, pues ya no tienes que identificarlo, ¿cierto? Ustedes han visto, yo creo que este dedo en algunas personas tiene un Addison y los ojos así, el nervio óptico a 1000 por hora y este dedo con fortalezas superiores. Esos son fáciles de identificar, no hablemos de eso. Hablemos de la falsa responsabilidad. Por ejemplo, que el trabajo que estoy haciendo y el ser responsable porque estoy aportando económicamente a mi hogar se me puede transformar en una distracción. Pero más allá de poner ejemplos, puse uno fuerte, hablemos de qué es lo que ocurre o cómo identificar esos distractores. ¿Te ha pasado que algunas veces sientes que tú estás escuchando mejor a Dios? Que estás como conectada, que tú hablas con Él y al momentico comienzan a pasar cosas y conectada, que tú hablas con Él y al momentico comienzan a pasar cosas y wow, no, esto es magic, esto es magia, esto es maravilloso, estoy en un idilio con Dios, mi vida está como en una especie de sincronicidad al mejor estilo de Carl Gustav Jung, ¿cierto? Todo se conecta, voy a encontrar
Carl Gustav Jung, ¿cierto? Todo se conecta, voy encontrando como el sentido oculto tras mi vida, el destino, etc., etc. Y empiezas a sentir que hay feeling con Dios. Cuando tú comienzas a sentir que eso se empieza a perder y que hay aridez y que ya no escuchas a Dios y que ya no quieres hablar con Él, que no quieres pasar tiempo con Él, que la oración ya no sabe igual, que ya no es lo mismo, que el primer amor se va diluyendo. Cuando eso empieza a tocar a tu corazón, esa desazón, que hay distracciones, pueden trabajar varias en conjunto o hay una muy fuerte que está robando lo que es de Dios a tu vida y por eso se está bloqueando la fuente, y cuando se bloquea la fuente no vas a recibir esa gracia y no vas a sentir que tu vida tiene un propósito, aún a pesar, escuchen bien, porque tú puedes estar conectado con Dios y pasando dificultades. Caminar con Dios no implica el no tener procesos duros en tu vida. Caminar con Dios significa que en esos procesos duros no vas a estar solo y los vas a vivir con otra. Vas a estar solo y los vas a vivir con otra cualidad y calidad interior, superior, que sorprenderá aún a los más escépticos de lo que tienes tú en tu interior. Pero esa cualidad interior, cuando nos desconectamos de Dios, se pierde y entonces nos volvemos otra vez a las herramientas naturales del mundo con las cuales nosotros enfrentábamos los problemas antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Dios, nosotros teníamos herramientas, mecanismos de defensa para afrontar los problemas. Y entonces empezamos a volver a caer en los vicios del antiguo hombre, de la antigua criatura, antes no renovada, y empezamos entonces a pensar que Dios se nos desapareció. Y en realidad ese enemigo que estaba martillando era un distractor del alma. Pueden ser a veces necesidades. Cuando uno tiene una necesidad fuerte, cuando uno tiene una carga, un peso, eso me puede distraer a mí de la esfera espiritual. Nuestro maestro, ¿qué carga iba a recibir nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué carga? Miren la carga de nuestro Señor. Si nosotros con un pecado tenemos de sobra para la carga de nuestro Señor, si nosotros con un pecado tenemos de sobra para tener esa carga horrible, ahora imaginen ustedes un hombre en kenosis, es decir, Dios mismo hecho perfectamente hombre y perfectamente Dios, hecho perfectamente hombre y perfectamente Dios, recibiendo en su propio lomo no los pecados solo de nosotros, sino los pecados del pasado, del presente y aún los de los elegidos, los de ustedes, que iríamos a cometer. Cuando Dios nos llama sabiendo los pecados que cometimos, los que cometemos aún diciéndole sí señor, y salimos a pecar al momentico, acto seguido, y aún los que cometeremos, y aún a pesar de eso Él cargó, Él dice, yo cargué, cometerás. Y los que cometió el rey David y los que cometieron todos aquellos que lo precedieron antes de su venida. Por eso leemos en las cartas apostólicas que se habla que Jesús, nuestro Señor, fue al Hades, Tártaro, infierno, ¿cierto? Y que ahora hace parte del credo completo. ¿Qué significa que Jesús fue al infierno? Hay unas imágenes muy curiosas donde muestran a nuestro Señor visitando como el infierno del Dante Alighieri, ¿cierto? Los círculos infernales, no se refiere a eso. Los círculos infernales, no se refiere a eso. Ese pasaje cuando dice Jesús fue al infierno no fue a tener una conferencia con Satanás, a decirle, vea Señor, yo ya le quito la autoridad en este mundo, váyase usted, se me abre el parche. No fue a decirle eso, no se trata de eso. Cuando dice infierno o Hades,
No se trata de eso. Cuando dice infierno o Hades, significa a una subregión espiritual en la que los espíritus... Miren ustedes que hay un pasaje muy precioso en los villancicos, en las novenas. La novena, yo lo decía una vez, que las novenas que nosotros cantamos y los villancicos y todo eso es teología pura y dura. No hay nada más teológico que las novenas decembrinas. Eso es teología y catecismo puro. ¿Recuerdan cuando dice llave de David que abre el desterrado? Exacta, baja al Hades con las llaves de la profecía. Él le abre la puerta a Adán, a Eva y a todos aquellos que murieron en la esperanza de una redención, incluido Abraham y Moisés. Preguntar porque habla de una subregión espiritual, Sí. pero por ahí en los apócrifos aparece un relato donde el padre Adán y los primeros padres, mientras la tierra se estremece ante la muerte del Redentor, ellos están allá que explotan de la emoción. Ante la muerte del Redentor, ellos están allá que explotan de la emoción porque él vence la muerte. Pero aunque sea apócrifo, pero por ahí va la cosa. Okay. Por ahí va la cosa. Porque ellos estaban en una expectación mesiánica. Y cuando llega el Mesías, Él viene por los de atrás, por los de su época, y venía por Mesías, Él viene por los de atrás, por los de su época, y venía por nosotros. Todo en ese kairos de Dios. Kairos significa el tiempo no lineal. Dios en su kairos nos cargó a todos. Entonces, ¿qué hizo el Maestro cuando cargó todos esos pecados? ¿Qué hizo el Señor? Ese peso tan grande de todos, esa carga, podría haberlo distraído. ¿Y qué hace uno cuando tiene esa carga? Cuando uno tiene una carga, lo primero que hace es desesperación. Uno lo que hace es buscar la ayuda donde la tenga, de repente, porque él estaba en comunión con Dios. Y vemos que él va en Getsemaní a buscar orientación y consuelo espiritual, a encontrar cuál es la voluntad del Padre en medio de su situación. Y dice: Señor, pasa de mi voluntad y no la mía. Y esto es maravilloso porque este texto nos refleja que Jesús, ni siquiera el dolor de todos los pecados de la humanidad ejercieron fuerza para distraerlo de su conexión espiritual. Entonces, ¿a dónde apunta la distracción? Apunta a desconectarte de Dios. Una distracción puede ser un sueño, un anhelo que tú crees que es de tu corazón. Un anhelo que tú crees que es de tu corazón. Dios cumple los deseos y las peticiones de tu corazón. ¿Lo has escuchado? Eso es una promesa de Dios para todos. Dios cumple los anhelos y deseos del corazón. Muy bien. Ahora, lo que es una promesa de aquel que cumple sus promesas, ¿por qué no todos estamos viviendo el sueño y el anhelo del corazón y andamos frustrados? ¿Por qué? No voy a hablar, no es por una distracción. ¿Por qué? ¿Porque no estamos caminando con Dios? No. Porque no se cumple cuando nosotros lo anhelamos, pero sí se va a cumplir cuando Él determine que es correcto. Porque están poniendo los ojos en ese anhelo y no en todo eso es verdad, pero no responde la pregunta. Pero todo es verdad. Porque cuando tu corazón está corrompido, tus deseos corrompidos van a estar. Porque cuando tu corazón fue dañado en el pasado y fue herido, vas a desear cosas de un corazón herido y dañado y no las de un corazón sano. Porque cuando tu corazón anhela cosas que te van a hacer daño a ti, no son las cosas que Dios quiere para ti. Y entonces ahí se circunscribe un problema, y es el capricho. Dios no concede los deseos caprichosos. Por eso es importante sanar el corazón. Si yo sano el corazón,
sanar el corazón. Si yo sano el corazón, Dios va a cumplir los deseos de mi corazón. Y yo voy a pensar, muchos deseos que yo tenía antes de conocer a Dios han cambiado. Muchos. Y yo decía, Dios, gracias. Donde me hubieras dado lo que te pedí, yo no querría esto de verdad. Esto en verdad yo no lo anhelaba. Era producto de un temor. Hay deseos que son temores. Hay deseos que son o que sobrevienen por un temor. Toda la vida escuché cuando era niño que, ay, cuidado, no escoja eso, cuidado que se va a quedar sin dinero si no hace eso. Ay, mi acompañado, que pobre, más vale solo que pobre, más vale esto que lo otro. Una cantidad de proyectos y de cosas que entran a nuestra mente y después inundan nuestro corazón y pensamos que eso que anhelamos, uno dice, Dios, tú no me cumpliste, yo he sido fiel, yo voy al Santísimo, yo voy al culto, yo hago esto y de tu corazón. Eso es el deseo de la parte oscura de tu corazón que no has permitido que Dios limpie, que Dios sane. Dime. Isaías, el profeta Isaías recibió una de las palabras más hermosas que en términos generales engloba lo que es la promesa de la acción de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros, en el capítulo 61, que fueron las palabras que con las cuales Jesús en la sinagoga inició su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí, en tanto me ha enviado, me ha ungido, para dar las buenas nuevas, a sanar a los de quebrantado, roto corazón. La palabra en hebreo ahí es a los que tienen un corazón roto. Y el corazón roto, en esa fisura, un corazón roto anhela cosas que ya tienen de por sí, ya llevan por sí una herida y no va a saber anhelar la voluntad de Dios. ¿Nos puedes aterrizar un poquito más ese concepto? ¿Nos puedes aterrizar un poquito más ese concepto? De corazón. El del corazón roto con los anhelos ya viciados, claro, por estar roto. Claro, un ejemplo muy claro. Yo quiero anhelar una pareja de determinada manera, o un esposo, una esposa de determinada manera, y comienzo a idealizar, porque los anhelos del corazón son una idealización, y las idealizaciones, cuando son producto de un corazón roto, voy a ver fracaso, pongo en las manos de Dios. Y si yo tengo afilados los oídos espirituales, debería más bien preguntarle a Dios, venga, ¿qué es lo que está pasando? En vez de seguir anhelando y utilizando mi fe en un caso perdido, más bien utilizar mi fe en que el Señor, que restaura el corazón, me va a sanar y me va a llevar a un corazón pleno que anhele cosas que me van a un traspié. A pensar, ¿yo por qué repito estos mismos patrones? ¿Yo por qué caigo en estas mismas relaciones? ¿Yo por qué siempre estoy ciclando en estos mismos pensamientos autodestructivos? Ahí hay algo que sanar del corazón. Todos tenemos algo que sanar del corazón y ahí tenemos la promesa. ¿Cómo sanarlo? Cree que Él lo puede sanar y entrégale a Dios tu corazón. Voy a trabajar mi corazón y voy a dejar de estar deseando y anhelando tantas cosas, que mi primer anhelo sea una restauración de mi corazón, para que cuando mi corazón vaya sanando, mis anhelos idealicen cosas conforme a tu voluntad y no conforme a mi herida, ¿no? Y eso es mucha ganancia para nosotros, ¿no? Y eso es mucha ganancia para nosotros como creyentes. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque cuando nuestro Señor estaba en Getsemaní, nuestro Señor siempre ante una necesidad o un dolor iba a buscar la conexión a Dios. Entonces, ¿qué es un distractor? Todo aquello que se interpone entre Dios y yo. Todo lo que se interpone, sea presumiblemente bueno o sea de que uno sabe que es un distractor. Fácil de identificar, y vas a ver a un Dios actuar. Dios, en primer lugar, hace mucho en la vida de todos. Es muy fácil distraerse, es tan fácil distraerse todo el tiempo.
nos estamos distrayendo. Yo me distraigo todo el tiempo. Los problemas que las soluciones, ¿no? Porque de los problemas llega una solución. De muchos problemas que uno identifica llega una solución. Y he notado cómo estos distractores se van comiendo nuestra alma. Ira, distractores. Después, otro día hablaremos de distractores a profundidad, porque vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el corazón a identificar estos distractores del mundo, del reino espiritual, para que podamos traer su voluntad de arriba hacia abajo. Pedimos excusas porque pedimos excusas porque no se escucha bien. Vamos, Dios, gracias, Padre, por cada persona. Dios, solo a vuelo de pájaro podemos definir que existen distractores. A vuelo de pájaro podemos definir que existen distractores, Dios. Ayúdanos a separarnos en el corazón este tiempo para que podamos recibir tu palabra fresca. Nuestra necesidad a un lado. Que hoy no es nuestra necesidad, sino tú quien nos tienes aquí. Eres tú. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad. Si es así, primeramente calle a quien habla, mas si es para edificar. Gracias para poder pasar esto del corazón a las obras en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a continuar con los carismas del Espíritu Santo. Nos habíamos detenido en el don de lenguas o el de géneros de lenguas. Les había puesto un ejemplo. En Perú, un hombre de ascendencia indígena, que a duras penas hablaba ese español que uno puede entender, y ver a este hombre lleno del Espíritu Santo girando 360 grados alrededor de 40 minutos sin sentir náuseas, sin marearse, y en medio de su éxtasis, de su experiencia espiritual, de su éxtasis, de su experiencia espiritual, hablar por lo menos 6 o 7 idiomas mientras estaba en esto. O sea, era un género de lenguas, pero en el sentido vernáculo. Vernáculo, hablábamos, quiere decir lenguas que se hablan actualmente, ¿cierto? Eso es vernáculo, una lengua que es conocida, del inglés, el francés, el español, el hebreo, el italiano, etcétera, etcétera. También lenguas muertas a veces sí, por ejemplo, como el latín, también puede llegar en lenguas, porque son diversos géneros de lenguas. Y estas lenguas fueron nosotros más adelante, y aquí lo veremos en la carta de los Corintios, que hay un lenguaje que parece ininteligible, que no podemos comprender. Como sobrenatural de lenguas de una jeringonza. Jeringonzas son esos vocablos que hablan, por ejemplo, los bebés cuando están aprendiendo a hablar, ¿cierto? Que y ellos dicen, bueno, tengo una niña pequeña, lo que pasa es que no, y uno la ve y ella es como muy segura de lo que está diciendo, lo que pasa es que no, y uno la ve y ella es como muy segura de lo que está diciendo. Una niña que está a punto de cumplir 2 años y uno dice, pero ¿con qué seguridad me dice algo? Y en realidad es una jeringonza ininteligible, pero en su mundillo ella creerá que me está diciendo algo. ¿Cómo diferenciar jeringonza de lenguaje espiritual? ¿Vale? El don de lenguas, primero vamos a identificar qué propósito tiene, y de acuerdo al propósito poder comprender qué es jeringonza. Esa era la palabra que ibas a anotar. No, ya me está apuntando aquí. Y qué es lenguaje del Espíritu Santo.
¿Para qué el don de lenguas? A ver, si no son unos dispositivos, pero esos son bastante costosos, en el que tú pones un traductor automático. Entonces yo estoy allá en Estocolmo, estoy allá en Suecia, y pongo aquí en Sverige, en sueco, yo no sé hablar sueco, solo sé eso, y dices eso, ¿qué sueco? ¿Qué hola? ¿Cómo estás? Y le traduce automáticamente. Entonces el don de lenguas vernáculas no tendría sentido si yo tuviese un traductor. Si yo no tuviese un interlocutor alguien que conociera, no tendría como sentido ese don de lenguas vernáculas, porque ese don de lenguas vernáculas le ayudó a la iglesia primitiva, especialmente a esa primera gran efusión del Espíritu Santo, a esparcir el germen. Cuando digo germen no me refiero a algo malo, germen significa semilla, del Evangelio, al germen del Evangelio, al germen del Evangelio. Entonces ellos necesitaban facultades supernaturales para poder extender el Evangelio. Pero lo cual no quiere decir que ese don no exista ahora. Conocí un joven del cual me maravillé mucho, eso fue hace 3 años, un joven que estaba apenas como en grado 9º, 10º de su bachillerato, y estaba como en un encuentro, y de pronto había un americano dando una charla y el traductor no llegó. Tenía un traductor simultáneo, este americano venía a dar unas conferencias y él no tenía, y entonces él había ido con su mamá a ese encuentro de jóvenes, su mamá lo había acompañado por alguna razón, y entonces la madre, supremamente exótico de fe, de manifestación de su fe, y lo empuja y le dice: vaya mijo, que usted tiene el don de lenguas, yo sé que Dios se lo dio, él ya me mostró en un sueño que usted tenía el don de lenguas, y lo pasa de un empujón al pobre pelado. Él me cuenta todo esto, y él me decía que él sabía todo esto, y él me decía que él sabía el inglés de un estudiante mediocre de 9º y 10º. Nadie se identifica con eso, de pronto yo. Y lo empujó allá, y él dice que que este hombre hablaba y que la mamá le decía, que este hombre hablaba y que la mamá le decía, y que fue muy frustrante para él, pero que de repente él siente algo que sobreviene sobre él, él dice que él siente algo que recorre todo su cuerpo, y de pronto comienza a entender todo lo que este hombre estaba diciendo y a hablarlo. Ahora él ya es mayorcito, cuando él ya tenía como 4 años de esa experiencia cuando yo hablé con él, precisamente porque estaba de traductor de un australiano que estaba hablando conmigo en ese momento, y yo le dije: ¿seguiste practicando? Y yo: no, ¿yo para qué? Si yo le entiendo. Un hombre en relajo, un desparpajo, y me pareció increíble. Él me decía: y ahora sé, y voy y traduzco, y Dios tenía un propósito conmigo, y de todo el que le traduzco pues aprendo un montón, porque son personas que hablan, misioneros, que evangelizan, y hablar como si estuviera hablando contigo. A veces se me pasan algunas palabras, no tengo muy afinado, pero en la medida que estoy más cerca de Dios, como que se va afinando más. Y bueno, ya sí quiero estudiar, pero ya va a ser muy fácil para mí. Y ahí encontré ese don de lenguas vernáculas sobrenatural, más también la de este peruano. Pues, ¿existe? Sí, y lo he visto. Qué bueno tener un testimonio, porque el testimonio de uno no es tan fuerte, pero esto lo presencié con toda mi familia. Y el de este hombre fuimos más de 150 personas cuando vimos a este peruano hablar en italiano, en alemán, de 150 personas cuando vimos a este peruano hablar en italiano, en alemán, en latín, en español, en otros idiomas que no sabíamos, pero como tengo un amigo que sabe hablar varios, entonces me decía: está diciendo esto, lo mismo lo está diciendo en este idioma, ahora está diciendo esto, y fue súper bonito como todo el mensaje que dio en lenguas. Entonces, esas lenguas vernáculas tienen un propósito muy pragmático, ¿no? Como la de traducción. Sin embargo, existe otro lenguaje que
no parece tener una traducción a lengua vernácula de esa lengua. Si bien yo anteriormente dije en las 2 charlas anteriores que los dones del Espíritu tienen como principio el servicio al otro, ¿han notado? O sea, un don, hablábamos que los dones del Espíritu, ¿para qué me sirve a mí el don de sanidad? Si yo no cobro, un ejemplo, en primera persona, ¿para qué me sirve el don de sanidad? No me sirve a mí, le sirve al otro. Bueno, yo si ya me creo muy bueno, digo, no, pues para ver la gloria de Dios y para ver cómo se sane, pues sí, esa parte sí, ¿no? Pero en realidad no me sirve de nada, le sirve al otro. O sea, es un don de servicio, es un don para el otro. Yo me alegro de que el otro reciba, eso es amor. Porque el amor, más allá del don, es como la sustancia que debe impregnar todos los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu sin el amor son espíritu. Los dones del Espíritu sin el amor son un cuenco, algo vacío, son cacofonía, es ruido, no es bueno, no pega eso. Y el don de lenguas, a diferencia de todos los dones que no me sirven a mí, es el único don, si me lo permiten usar esta expresión sin que sea precisa, pero solamente como acto pedagógico, es el único don egoísta. Es el don que me sirve a mí y que a otro no le sirve. Hablando, una persona te escucha a ti, tú estás en un éxtasis místico con Dios, lleno del Espíritu Santo, por allá, quién sabe, en el Santísimo o en un parque o en donde sea, y estás ahí orante y empieza a suscitarse ese don de lenguas que nadie puede entender. A ti, los extraños, como un vietnamita en trinchera. Y nadie te puede, o que estás borracho y este tipo está loco, se está inventando, está hablando como tartamudo. Entonces ese don de lengua, ¿de qué le sirve? Todo lo contrario, ni siquiera le sirve, puede llegar hasta escandalizarlo. Porque esta gente tan fanática y tan loca, mira, se ponen a inventar sílabas extrañas. Eso lo narra el padre, un sacerdote español muy famoso que es el padre Portea, que ha escrito varios libros sobre la experiencia demoníaca, sobre el exorcismo, y él habla de cómo él se burlaba desde el seminario. Y él habla de cómo él se burlaba desde el seminario, incluso se burlaba de todo ese tipo de dones carismáticos y de los que cantaban y hablaban. Le decía, esa gente está inventando eso es una especie de histeria colectiva. Hasta que de pronto en medio de una histeria colectiva y de un grupo de la iglesia cantando, él empieza a hacer lo mismo. En medio de una histeria colectiva y de un grupo de la iglesia cantando, él empieza a hacer lo mismo y le empieza a ocurrir y dejó de burlarse de ellos, ¿cierto? Y ahora habla con mucho amor y respeto respecto a los carismas, porque nosotros no tenemos que entender todo lo que Dios haga, nosotros tenemos que aceptarlo y obedecerlo, porque rezamos el Padre Nuestro con una fortaleza y con un denuedo, cabe en la cajita, en nuestra pequeña caja, entonces solo que lo que me quepa es lo que Dios puede hacer. Si no me cabe, entonces eso no es de Dios, y hemos pecado mucho como iglesia por eso. Entonces esa lengua, ahora bien, vamos a desentrañar un poco, no sirve a otros. ¿Cómo me sirve? ¿De qué manera ese don me ayuda a mí? Muchas personas confunden el don de lenguas con un lenguaje articulado, ¿cierto? Nuestro lenguaje, todos los lenguajes, desde el japonés, mandarín en todas sus variantes, hasta el que hablaban los nativos americanos, el español, todos, por lo menos, para identificarse como un lenguaje, y expresar cosas de la naturaleza humana, constan de un sujeto, un verbo y un predicado, ¿cierto? Esto no es una clase de español, ni mucho menos, ¿no? Pero todo lenguaje por lo menos debe tener esa arquitectura, esa confección. Esa confección, para que sea legible y para que transmita las realidades humanas. Y pensamos muchas veces que el lenguaje
que el don de lenguas debe tener también un sujeto, un verbo y un predicado. Y ahí es donde erramos. No contiene sujeto, ni verbo, ni predicado. El don de lenguas que nos sirve para edificación propia, no el de idioma vernáculo, que obviamente sí lo tiene. Entonces, ¿qué es? ¿Qué son esos sonidos? ¿Qué son y para qué? Son vibraciones, por supuesto, porque las cuerdas vocales comienzan a vibrar y eso es lo que produce el sonido. Y ese sonido, eso que tú estás produciendo, que el Espíritu Santo está produciendo a través de ti, tiene como fin el que el reino de los cielos se haga en tu esfera personal. El propósito del don de lenguas es lo que tú con tus 5 sentidos no puedes conocer, discernir, atrapar, dilucidar, comprender. El Espíritu que sí lo comprende intercede a través de ti, y allí vamos a los deseos del corazón y a tu pregunta, a la que tú me hiciste ahora, y algo de la tuya, a la que tú me hiciste ahora, y algo de la tuya. El don de lenguas nos ayuda a conectar con el deseo real de nuestro corazón, que sí conoce el Espíritu Santo y lo transfiere a Dios. Pero entonces, si Dios ya lo conoce, ¿por qué no nos lo da ya? Lógica obvia y sana, no es irrespetuosa, porque en nuestra libertad debemos anhelar hacer la voluntad de Dios. El Padre Nuestro es un anhelo por conocer la voluntad de Dios y hacerla, que en últimas es lo que más nos conviene. Y lo que hace es hacer trampa, por decirlo de alguna manera, y trascender tus limitaciones y conectarse con Dios para producir conforme a tu verdadera necesidad, no a tu necesidad caprichosa o a lo que crees que necesitas. De una u otra forma es entregarle el control a través del Espíritu. Ahí va. El don de lenguas va encaminado al control. El don de lenguas va encaminado a que tú no tienes el control de tu vida, a dejar. O sea, una persona por sí misma controladora difícilmente va a tener el don de lenguas, o ahora difícilmente va a tener el don de lenguas, o va a ser muy, muy frustrante el don de lenguas, porque no tiene control de lo que está diciendo. Pero ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos pone en cintura y nos pone en balance el don de lenguas versus la razón, y cómo la razón no es el don de lenguas versus la razón, y cómo la razón no es enemiga del don de lenguas, sino que son aliadas, y hay que orar en la razón y hay que orar en lenguas. Pablo, ¿y existe alguna forma, pues, sino que hace como 15 días decías de oraciones peligrosas? ¿Existe alguna ¿Lo hiciste? ¿Existe alguna forma de uno pedirle a Dios? Por ejemplo, yo soy muy controladora, pero muchas veces como que me empieza a pasar eso, yo como que no entiendo qué me está diciendo y yo eso me lo debo estar inventando. ¿Existe alguna forma de uno pedirle a Dios que eso se haga real, que se vuelva tangible y tan sobrenatural en la vida? Sí, seguir orando en lenguas. Te digan eso, así te sientas como un tonto, como un mentecato, hazlo. Si el don está en ti, hazlo, y hazlo sin parar, y entre más tonto te sientas, mejor, porque el que te ve tonto es el yo controlador, y tu yo real no es tonto, es el que te ve tonto. Y en la medida en que tú demuestres que el tonto es él, con las circunstancias que empiecen a pasarte, las cosas que empiecen a sobrevenir a tu vida, ya sabrás quién realmente era el tonto. Y es muy bonito. Es el mismo, los mismos matices de la vida de Juan Bautista, los mismos matices de la vida de Juan Bautista, cuando veíamos la vida de Jesús y la vida de Juan Bautista, que ellos de alguna manera marcaron ambos en su forma de ser, marcaron en su tiempo y espacio un signo de contradicción. Su tiempo y espacio, un signo de contradicción para lo que era ese mundo contemporáneo a ellos. Porque seguir al Espíritu a veces parece tonto,
pero no lo es, o loco, no, tonto no, loco. Pablo, cuando el apóstol Pablo dice que si no hay un intérprete. Ya vamos para allá, no se me adelante, Dani, ya vamos para allá. Porque ¿Se refiere a las lenguas vernáculas o a las lenguas intangibles? a las intangibles. Y si tú estás hablando en alemán, en lenguas vernáculas, y no hay intérprete, es mejor estar callado. Van a decir, este tipo, ¿para qué no está hablando? Ya vamos para allá, porque no hemos hablado del don de interpretación de lenguas. Me están adelantando mucho. Otro adelanto, Hernán. Pídelo. Sí, claro. Si uno tiene algo, pídalo, pero, ojo, no necesariamente, ojo, a ver, porque, entonces los que tienen don de lenguas son como creyentes de mejor categoría porque están más conectados a Dios. No, elimina los distractores y ya está. Ya, porque conozco personas llenas de dones del Espíritu y otros que tienen el don. Ya, porque conozco personas llenas de dones del Espíritu y otros que tienen el don de lengua. Hay, por ejemplo, una rama del pentecostalismo que viene desde lo que llaman en Estados Unidos el avivamiento de la calle Sousa, donde dentro de esa rama del cristianismo protestante, se habla de que una de las evidencias del Espíritu Santo, de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, es que comience a hablar en lenguas, y si no ha hablado en lenguas es que no ha recibido el Espíritu Santo o es que no quiere hablarlas, ¿no? Pero he conocido personas que manifiestan dones del Espíritu Santo y no el don de lenguas, porque Dios reparte. Hernán. Un poquito pues como salir del tema, pero una persona que no tenga un discernimiento espiritual, ¿cómo hace para discernir cuando una persona habla en lenguas y no son lenguas del Espíritu, sino lenguas del... Por los frutos. Para andar como jueces de todo y poder juzgar todo pese a que seamos espirituales y tengamos don de discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente que el creyente, cuando no camina por la ley como el judío, el creyente debe caminar por principios? Ayudar a iluminar muchas circunstancias que de pronto la casuística o el legalismo exacto no te puede ayudar. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces, si tú tienes una persona y hay una presunción del don de lenguas, una exhibición pública continua del don de lenguas, etcétera, etcétera, analiza los frutos de esa persona, el don de lenguas, etcétera, etcétera, analiza los frutos de esa persona y por los frutos los conoceréis. Entonces no significa que esa pobre persona se equivoque 2 o 3 veces y no, ese no es el don de lenguas, no, pero los frutos son un continuo, ¿no? El árbol da frutos continuamente, a veces puede tener polilla, a veces puede llegar el ácaro, puede llegar un hongo, puede llegar insectos y puede afectar los frutos, como la vida nuestra. Pero el árbol no deja de ser árbol y no deja de tener frutos. Puede estar enfermo, puede pasar episodios, pero el árbol siempre está dando frutos. Por los frutos los conoceréis. Ese es el principio que Dios nos dio, y mira que ese principio nos saca de la casuística y nos permite ver más allá. ¿Ya? Pablo, bueno, con respecto a lo que dice Hernán, a mí me pasó alguna vez. A mí me despierta mucho el Espíritu Santo, o sea, me despertó hablando de lengua, yo sentía mucho miedo. O sea, yo no sentía paz, tranquilidad, sino que sentía mucho miedo, al punto que yo dije, esto no es de Dios, estas lenguas no son de Dios. Y yo era como tratando como de cambiar y empecé a orar, pero en español, y ya luego volvió a empezar a orar en lenguas y ya sentía que sí era el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Pero lenguas no son de Dios. Pues no sé por qué lo sentía, eso es discernimiento de espíritu. Sí, puede ser discernimiento de espíritus. Claro que el caso concreto pues muy complicado aquí decir qué fue exactamente. Sin embargo, las lenguas varían dependiendo de la situación. Hay lenguas que son para interceder también. Pero era por el sentimiento. Hay lenguas que son para interceder también. Pero era por el sentimiento que sentía en ese momento. Y hay lenguas que son para estaponar. Hay lenguas que uno está orando por alguien, que son intercesoras, pero hay muchos matices de las lenguas. Este es un don maravilloso que opera, literalmente, sean de intercesión o no. ¿Para qué es el don de lenguas? Para traer la realmente, sean de intercesión o no. ¿Para qué es el don de lenguas? Para traer la realidad o el destino que Dios tiene para ti, a tu vida. O para otros. Si es intercesión.
Ahí sí sería un don que no opera para ver, que opera para beneficio de otros, pero es más extraño ese caso. Sí. Pablo, por ejemplo. Tienes que saberlo. Pablo, pero ahí ve, perdón, dale. Pablo, lo que pasa es que, bueno, algo particular, ayer alguien me pidió pues, que hiciera oración, ¿cierto? Sí. Y yo empecé a orar y de un momento a otro, pues me pasa muy pocas veces, yo creo que también ayer no fue así. Y pues sí me pareció muy particular, ¿cierto? Porque empecé la oración y como que no sabía qué decir y una vez empecé como a orar en esas lenguas que pues algo que yo no entiendo, ¿cierto? Y fue un momento muy bonito y ahora que vos lo decís, yo quería preguntar eso porque es particular, ¿cierto? O propio. Sí. Pero en ese caso era un tema interesante. Sí, ese es el principio. El principio es que la lengua te beneficia a ti, porque esa lengua no la entiende la otra persona, entonces ¿para qué lo va a beneficiar? Y si la otra persona no sabe que lo beneficia, entonces ¿para qué hablarle? Puede pensar que tú estás loco. No, pero ni siquiera Entonces ¿para qué hablarle? Puede pensar que tú estás loco. No, pero ni siquiera me estaba escuchando, pues yo hablando. Ok, está bien. Eso puede pasar, o a veces se pueden salir sin culpa. A veces se pueden salir sin culpa. Yo recuerdo una chica hace años que vivía obsesionada con el don de lenguas. Obsesionada. Y esta chica decía, pero yo quiero, yo le digo a Dios. Y de hecho era una chica de facto muy comunicativa, ¿cierto? No era chismosa, comunicativa. Y lo aclaré, ¿cierto? Nadie pensó eso, ¿no? Bueno, entonces nos fuimos a un parque en arriba de la iglesia que queda por el éxito del Poblado, que hay un parquecito. Ok, ahí arribita hay unas banquitas, hace tiempo no tanto, y nos sentamos ahí y empezamos a orar. Y esa niña, yo recuerdo, empieza a temblar y empieza a hablar. De ahí saqué lo del vietnamita, porque parecía un vietnamita en trinchera. O sea, yo le dije, sus lenguas son de vietnamita, parecen de malayo, esos de por allá. Y ella llamó, de pronto estoy haciendo algo, estoy en la casa, estoy comiendo, y esas lenguas se empiezan a suscitar automáticamente. Yo no las controlo, eso empieza a suscitarse. Ya me da hasta pena, me tengo que tapar y le cuidado con lo que desea. Lo deseabas tanto que mira, porque tu razón puede llegar a pensar, si el don de lenguas no se manifiesta así, que tú te lo estabas inventando, pero como fue tan intempestivo, como fue tan fuerte, tan descontrolado, por eso tuvo que ser así. El don de lenguas es de los pocos dones que tú puedes controlar a voluntad, por no decir el único. Tú puedes controlar a voluntad, por no decir el único. Que puedes decir, voy a orar en lenguas ya, voy a detenerme, cuando quieras, a voluntad, como decir hola o chao. Es el único don que tú tienes control de él. No de lo que sale de ti, pero sí de cuándo sale, y cuándo no sale de ti. Es el único don para comprender eso. Entonces, Perdón, pero eso así no termina siendo un invento. ¿cómo así? Y lo mandó. ¿Cuándo diferenciar? Sí, claro, la jeringosa no puede decir eso. ¿Cómo diferenciar que es un invento? No, eso solo el discernimiento de espíritu, o tú mismo sabes. Entonces hay que tener un orden en lo que uno vaya pidiendo, ¿cierto? Primero pide el discernimiento, para después pedir el Depende de la persona. ¿Sabes qué? Depende mucho de la persona, porque a veces hay alguna persona que, si por ejemplo el control, y entonces el pedir ese orden es, yo quiero saber que todo está bien, y a veces Dios quiere que cree que completamente, exacto. Todo depende de la persona, ¿no? O una persona que no tenga mucho control, Dios dice, necesitas orden y equilibrio en tu manera. Dice, necesitas orden y equilibrio en tu manera de pensar y hacer, y entonces Dios actúa en su Espíritu Santo en una pedagogía interior y multiforme por medio de su gracia y de cómo es cada uno de sus hijos, ¿cierto? O sea, nunca hay una forma igual a la del Espíritu Santo. Ella hablaba como una vietnamita cuando yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo. Yo les contaré el primer
La primera manifestación que yo experimenté del Espíritu Santo fue fueron las lenguas, pero mis lenguas eran como las de un tartamudo, era como una mezcla de cosas. Eran unas lenguas que era un llanto mezclado con tartamudeo. Yo no sabía, eran monosílabas, llanto, monosílaba, pero era un llanto delicioso. Así era. Era un dolor agradable, no es masoquismo, no. Era como una sensación de algo interno, visceral, que el Espíritu necesitaba sacar de mí, y cuando eso salía era tan delicioso, porque yo decía, es algo como un tapón que el Señor me está sacando, y eso venía con llanto porque mi espíritu estaba llorando. El espíritu llora, ¿qué hacemos pues? Dios inventó el llanto, inventó la risa, y Él dice que nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, si Él nos creó conforme a su imagen y semejanza, es porque Dios se ríe también. Y cuando Él dice en Génesis que le pesó en el corazón, haber creado al hombre, ese pesar en el corazón en hebreo es un dolor intenso. O sea, podríamos traducir dolor intenso, pues llanto. Miren pues, ¿cómo serían las lágrimas de Dios, no? A otros géneros de lenguas. Las lágrimas de Dios, ¿no? A otros géneros de lenguas. Y ahora viene su parte, su análogo, su equiparable a otra interpretación de lenguas. Don maravilloso. Don maravilloso. De lo contrario, no es delicado, de lo contrario es súper esclarecedor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? He conocido muchas personas que experimentan el don, interpretan a sí mismos sus lenguas. Ahí está lo delicado. El don de lenguas, quien tenga el don de interpretación de lenguas, debe interpretar las lenguas en tanto sean del Espíritu. Quien interpreta solo sus propias lenguas no es don de interpretación. No es don de interpretación. Es que yo entiendo lo que yo digo, pero cuando habla otro yo no entiendo nada. Mucho cuidado, porque ¿qué pasa ahí? Entonces, yo no sé, para mí es lo mismo, porque es sus lenguas, pero no, el don de interpretación es don de interpretación de lenguas, de las tuyas, de las mías y de las del otro, y preferiblemente no de las propias, sino de las del otro. Pero no quiere decir eso que quien reciba el don de lenguas, no pueda recibir el don de interpretación. No tiene nada que ver. Es de hecho, si recibe el don de lenguas y el de interpretación sería el combo ideal. Pero eso no es común. Sí. No, lamentablemente no. Lamentablemente no es tan común, por lo menos en mi experiencia no lo ha sido, que el don de lenguas y el de interpretación se den justamente. ¿Cierto? Lo he visto, yo sí lo he visto, lo vi en una mujer, era la esposa de, ella tuvo una conversión muy, que mataron sus propios empleados de una manera brutal, y esta mujer empezó a caminar con Dios y escuchaba, y tuvo un encuentro con Jesús en un cuarto orando, y ella comenzó a hablar en lenguas, y de repente ella es lo que está diciendo, y me dijo, ella está diciendo esto y esto, pero lo más bonito, y esto es lo que debemos comprender de la interpretación de lenguas, ustedes han notado, por ejemplo, que dentro del mundo de la traducción de los traductores, existen como rangos, escalafones, categorías, ¿ya? Dependiendo del manejo que se tenga del idioma, y que eso es un arte, eso es un oficio que no es para nada sencillo, el hacer una traducción simultánea. Yo, por ejemplo, Pablo Velázquez, con el nivel de inglés que tengo, yo puedo ser un intérprete, pero yo no puedo ser un traductor. Yo digo,
Más o menos quiso decir eso. El queso está en la nevera y por allá hay una casa, y sí, yo entiendo la idea. Eso es interpretar. Interpretar es tener una idea. Eso es interpretar. Interpretar es tener una idea genérica, global de algo. Es yo interpretar algo. Me explico. Por ejemplo, un testigo de un acontecimiento, pongo este ejemplo, el testigo de un robo, un acontecimiento, pongo este ejemplo, el testigo de un robo, de un atraco. Ese testigo, bajo su propio juicio y criterio personal, él se hace un panóptico, se hace un paneo de todo lo que vivió y hace una interpretación de la escena. A este lo robaron porque eso, y hace una interpretación de la escena. A este lo robaron porque eso, por lo otro, ya. Y él va con eso. Y él va y dice esa idea. Él es un intérprete de una situación. El don de interpretación de lenguas no es traducción simultánea. Por eso dice interpretación. No es que el de esas lenguas. ¿Por qué? Porque no la tienen. Esas lenguas no tienen sujeto y verbo predicado. Dijo, esa persona en lengua dijo que el carro rojo que usted tiene ahí en el pie izquierdo cuando se bajó en ese semáforo, no. El intérprete te va a dar una idea general de lo que dice el don. Ahí ya uno puede decir alerta roja, ¿cierto? Hablaba el idioma. Sí, tal vez si fuera vernácula, pero no. Las lenguas dan, entonces la idea te dice, es esto, Dios quiere esto, Dios está diciendo esto, esta situación. Y si hay otra persona, porque me tocó ver el caso de dos personas con don de interpretación, pero era la misma idea. Por ejemplo, hay una persona que tiene una cosa que le está pasando esto, él dijo exactamente lo mismo, pero con otras palabras, pero llegaron a lo mismo. Todas, si hubiera escuchado a uno o al otro, hubiera entendido lo mismo, pero desde perspectivas y con sutilezas diferentes, porque es interpretación, no traducción. Esta mujer comenzó... Yo tengo una preguntita, entonces a la luz de lo que nos estás diciendo, digamos que el don de lenguas, pues digamos que tiene cierta validez o cierta utilidad espiritual en cuanto se convierte en una forma de conectarse con Dios, pero si yo no tengo que los demás, ahí sí diríamos, ¿para qué? O sea, si a mí en este momento Dios me manda un mensaje y es un súper mensaje, pero yo no se los puedo explicar a ustedes, ese mensaje se muere. O sea, el don de lenguas por sí solo, puede que yo me conecte con Dios y le diga, mira, a Pablo le pasa esto, a Lina le pasa esto, a Fulano le pasa esto, ayúdale a Mangano. Pero cuando es Dios el que me dice y yo no tengo forma de explicarte a ti lo que Dios te mandó decir o lo que Dios quiere que tú hagas, entonces ese don podría considerarse como un don, digámoslo, perdido, inútil e incluso escandaloso. Pues no tanto escandaloso porque igual la entre la congregación sí, pero pues no tanto escandaloso porque igual la entre la congregación sí, pero una persona que no conozca puede escandalizar. Entonces el mensaje se quedaría coartado y a nadie le llegaría lo que Dios quiere que le digan. Entonces, correcto. ¿cómo funciona ese tema ahí? Funciona tal cual lo estás diciendo. No hacerlo cuando no va a edificar, porque puede incluso escandalizar. Cuando no va a edificar, porque puede incluso escandalizar. Entonces mejor prevenirse de eso. ¿Sí? Pablo, puede pasar que al salir las lenguas y no ver esa edificación se produzca una sanidad o milagro. Sí, también. Recordemos una cosa, y es cuando el Espíritu Santo, ese es el único don que uno puede abrir la canilla y cerrarla, ¿cierto? Pero a veces el Espíritu Santo te pone a hablar en lenguas para algo específico, y cuando es el Espíritu quien lo hace y tú no lo puedes controlar, es porque Él va a hacer algo específico ahí. Por ciento, el principio es el que tú acabas a la conclusión que tú acabas de llegar, que es precisamente a donde yo quería llegar, es, si hablas en lenguas y no tienes un intérprete, y hay personas ahí, no lo hables porque no vas a entender y el mensaje se va a perder, y un mensaje perdido mejor no. Y la excepción a ese principio, porque un principio contempla múltiples posibilidades, es si Dios te pone a hablar en lenguas y proviene de Dios, es porque Él quiere que así sea, y hazlo. Y hazlo. Pero lo más bonito es que eso no va a ser el 100% de las veces, pero sí en ocasiones. A mí me ha pasado, yo he estado por ejemplo orando por una persona y voy a... A mí me ha pasado, yo he estado por ejemplo orando por una persona
y voy a hablar y inmediatamente llega el don de lenguas. Intento detenerlo, a veces es difícil de detener, ¿cierto? No pasa nada. Conozco también personas que, y ahí donde vamos a ver las ramas de los dones del Espíritu y cómo es muy difícil uno reglamentar ramas de los dones del Espíritu y cómo es muy difícil uno reglamentar lo que es del Espíritu, pero sí podemos tener principios, y es el don de profecía, porque hay personas que se conectan a Dios por medio de las lenguas y a través de esa conexión después sale profecía, ¿cierto? Entonces, pero es de que la persona que se está conectando a través del don de lenguas se confunde a las personas y creen que es que tiene don de interpretación de lenguas, cuando en realidad no es don de interpretación, sino que es profecía y lenguas. Pero uno se conecta hablando en lenguas, hay personas que se conectan y después puede sobrevenir una profecía porque se sienten más conectados. Interpretando lo que acaba de decir en lenguas. No, es profecía. Hablan en lenguas y viene un mensaje. Es profecía. Ah, ok, ya listo. Es diferente. Lo bueno es que vayan identificando ese tipo de cosas. Puede ser mental. ¿Qué cosa? El don de lenguas. O puede Hablado. Salvo que no lo puedas hacer. Mientras lo puedas hacer, hazlo. Si no lo puedes hacer, puede ser mental. Yo me he despertado orando en lenguas, por ejemplo, y el susto que le ha dado una vez a Adriana le tocó. Pablo, ¿y si es en un sueño que uno habla? Pablo, ¿y si es en un sueño que uno habla en lenguas pero sabe lo que está diciendo? Maravilloso. Es interpretación. Pero no es profecía. No, en ese caso sería una interpretación, pero como es para ti en un sueño, está bien. Y si es para los demás, es que, bueno, y en un sueño, está bien. Y si es para los demás, es que, bueno, incluso saben que hay una carta que, no recuerdo cuál es, esa la emitió Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, y él dice, cuando el don de lenguas va, la ecuación, el resultado de esa ecuación es la profecía. orando en lengua, ¿cierto? ¿Está bueno el tema o qué? Sí. En ninguna parte nos lo enseña. Toca preguntar. Si en ese momento, visiones, sí, también se puede asumir como una interpretación o como una profecía. Pero si está hablando en lenguas, pues... Si se está orando en lenguas, si se está orando en lenguas y empiezan a aparecer, o sea, llegan visiones, así. El mundo del espíritu, recordemos que es el mismo espíritu, diversidad de dones. Este marco que nos da el apóstol Pablo, ¿cierto?, de los dones del espíritu, no hagamos ultra exégesis de eso, ¿no? Porque simplemente si es una visión, llámala una visión. No tienes que identificarlo, buscar, bueno, yo tuve una visión y Dios me reveló una cosa y esa como una pantalla que se me puso ahí. Yo tuve una visión y Dios me reveló una cosa y esa como una pantalla que se me puso ahí. ¿Qué sería? La mezcla del don de lenguas con el de profecía. Habría un matiz un poco aquí de interpretación, ¿cierto? Esa necesidad es muy bonita para efectos pedagógicos porque es muy bonita para efectos pedagógicos porque es bueno hacerla, pero es mejor disfrutar, decir, Dios me habló y ya está. Y disculpa, me salga un poquito ahí en el que vamos. ¿Cuál es el desafío de Pietrelcina? Introspección de conciencias. Desafío de Pietrelcina. Introspección de conciencias. ¿Cómo Sí, era? sí. No, pero eso no está ahí en estos que están No. viendo, ¿cierto? No, aquí está don de ciencia. Pues, pero no, esa introspección de conciencia no. No, eso es No. más carismático. Eso está dentro de los... No. Eso está dentro de los... De hecho, aquí no están enumerados todos los carismas del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay muchos carismas que se han reflejado, por ejemplo, dentro de la comunidad, de la iglesia, a lo largo de la historia, donde el Espíritu Santo ha hecho cosas que no están acá. Podríamos hablar que podría ser el milagro. O cuando Dios
transporta a una persona de un lugar a otro, como el caso del evangelista. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Sí. Cuando habló con el etíope eunuco. O el de bilocación. Que es lo mismo. Sí. Bueno, no, porque bilocación es estar en dos taumaturgias, pues, o acciones del Espíritu, pero no, estos son dones del Espíritu, estos son acciones particulares del Espíritu sobre usted. Me está yendo por unas ramas a otro géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Entonces, ¿cuál es tu nombre? David. Como David decía, el principio en realidad del don de lenguas es, si lo tienes, aprovéchalo, que es para edificación personal, no es un don de exhibición. No, eso no demuestra, el don de lenguas no demuestra qué tan espiritual y qué tan cerca de Dios estás tú, qué tan especial eres tú. Los dones no son para presumir, el que presume un don no presume, especial eres tú. Los dones no son para presumir, el que presume un don no presume absolutamente nada, porque de nada gana, saca de los dones, ¿cierto? Los dones son para el servicio del otro. Entonces uno va a invitar, si cuando tú compras una casa, recién la remodelas, un apartamento y tienes invitados, una casa, recién la remodelas, un apartamento y tienes invitados, tú no les vas a presumir las escobas, no les vas a... Mira los trapitos que compré en el centro tan bonitos, mira las escobas. Usted no presume las cosas con las que sirve. Mira esta escoba último modelo, pues no faltará. Este es muy importante, dice, a otro, interpretación de lenguas, todas estas cosas las obra el único que distribuye a cada uno según quiere. O sea, los dones del Espíritu son repartidos por obra de la voluntad de nuestro Señor. Es el Señor quien distribuye. ¿Y por qué distribuye? Él tendrá una utilidad inmensamente sabia, infinitamente práctica para hacerlo. Entonces, ahí volvemos a lo que yo tanto hablo, tanto me expreso al respecto, es no preguntemos más, Señor, ¿qué don tengo? Señor, ¿qué don tengo? Más bien, póngase a servir, extiéndase al otro, extiéndase al necesitado. Ore por el enfermo, ore por el cautivo, ore por el que está en un estado, ore por el enfermo, ore por el cautivo, ore por el que está en un estado de necesidad. Vaya y auxilie al que tiene al lado, deje de mirar hacia adentro y empiece a mirar hacia afuera. Recordemos que Buda muere en un estado de introspección, haciendo un mudra, ¿cierto? Introspectivo, haciendo un mudra, ¿cierto? Introspectivo, y Jesús muere con sus brazos extendidos, y así somos nosotros, o nos extendemos o nos encerramos. Esa es la diferencia. Hacemos la de la flor de loto, la de la cruz, y los dones del Espíritu Santo son la consecuencia natural, y esos dones vienen simplemente para el servicio a otros, no a tu servicio, y de ahí pues que otros se jacten y disfruten de las gracias y las mieles de Dios, y tú simplemente disfruta el ver a un Dios real actuando, y que esa sea tu paga y ese sea el precio, ¿cierto? Esa es la mejor manera. Sigue caminando en el reino, sigue buscando, y los dones van a venir como una ayuda, como un auxilio sobrenatural, tanto para el que no cree como para el necesitado, porque a veces los dones del Espíritu también son señales para el incrédulo y pueden sorprender al incrédulo. Yo recuerdo una vez en un municipio que se llama Caracolí, hace años, que yo fui a unas charlas allá a unos colegios, y cuando yo llego a este lugar, lo primero que me advierten es de un joven que era como el satánico del pueblo, y entonces me decía el párroco y un amigo odontólogo, que fue el que me invitó allá, me decía, que había tomado todas las, como 3 santos de la iglesia, y que los encontraban llenos de cruces al revés en los sanitarios del colegio. Pues tomaba todas las figuras y todo eso, y que ya sabían, ya lo habían ubicado, pero no tenían pruebas, pero que sabían ya todos quién era, pero sin pruebas. Ya sabían, ya lo habían ubicado, pero no tenían pruebas, pero que sabían ya todos quién era, pero sin pruebas no podían hacer nada. Y bueno, yo voy a dar la charla, en el grado 11 ya me habían pues como advertido del presunto, y yo comienzo a contar pues mi testimonio, como siempre lo he hecho, y al final pues digo, bueno, si alguien tiene alguna necesidad, pues...
Y inmediatamente cuando hicimos la oración, casi todos hicieron la oración junto a mí, me acompañaron, oramos, y este se quedó por allá en una esquina arriba, eso era como un auditorio así como hacia abajo, como tipo un mini teatro. Y este debe ser este. Por la actitud, no miento, la actitud juzgaba pues y lo delataba. Pues al final pues el Espíritu Santo tuvo un derramamiento hermoso en ese colegio. Esto quedaba como en un primer piso. En el segundo piso habían otras 2 aulas donde algunos estudiantes estaban. Fue tan fuerte la presencia de Dios en ese lugar que pasaron cosas muy especiales, cosas donde se evidenció el poder del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, de tal suerte que las personas que estaban, los jóvenes que estaban en el segundo piso, y fue una manifestación muy fuerte del Espíritu Santo, y este joven al ver eso, pues se acercó, dejó de hacer el chico malo, hacerlas de chico malo, dijo, no, venga, yo a ver qué es lo que pasa allá, y entonces se acercó, oramos, y tuvo un toque del Espíritu. Él me dice, venga, pero usted cómo hace eso, esas cosas, ¿por qué pasan? ¿Qué es eso? Yo digo, no hago nada, yo solo hablé de Dios, o qué hice para que los de allá se cayeran, fue Dios. El alcalde tuvo un problema, me mandó el secretario, tuvimos una discusión no menor, que porque estábamos haciendo algo extraño allá, y de pronto el secretario ve que se acerca una niña que era su sobrina, y corriendo lo abraza y llorando y dice, gracias, y venga, lléveme a casa que le quiero pedir perdón a mis papás por algo que hice y estoy sintiendo una presencia en mi corazón y quiero pedirles perdón. Y él me mira feo y dice, después nos vemos, y nunca nos vemos, y quiero pedirles perdón. Y él me mira feo y dice, después nos vemos, y nunca nos vemos. Y fue muy precioso. ¿Qué ocurre? Ese joven me acompaña. Yo le dije, venga, ¿usted por qué no me ayuda? Usted vio esa gente que se caía y eso, a mí me duele mucho la columna porque nadie me ayuda, yo estaba solo. Caía y eso, a mí me duele mucho la columna porque nadie me ayuda, yo estaba solo. Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, yo le ayudo. El joven, el que había metido los... Se fue conmigo a dar charlas en otros colegios y le toca ver una niña de 15 años que era... En otros colegios y le toca ver una niña de 15 años que era que su familia ancestralmente y por muchas generaciones había practicado la brujería, y entonces esta niña tenía una manifestación muy fuerte, y delante el satánico pues de la manifestación muy fuerte, y delante el satánico pues del pueblo le toca ver a esta niña levantar un pupitre de esos de madera maciza con una mano así, y las profesoras escandalizadas y esa niña amenazando a todos. Entonces yo le digo, venga, acompáñeme. No, yo no voy allá, yo no me acerco allá. Le damos un abrazo a esta chica tiene un descanso, y entonces ya durante esos 3 días estuve andando con esa chica y con el chico, y fueron mi apoyo a todos los colegios. Y a veces los carismas del Espíritu, lo que hace el Espíritu, sirve como señal para personas de pronto que no creen. Entonces él tuvo esa señal, y ya después, antes de irnos, hablamos, y él me dijo, no, mira, ¿por qué no oramos? Yo quiero ser diseñador gráfico, yo quiero esto, yo quiero experimentar a Dios. Al final hicimos una oración donde él le entregó su vida a Dios, y esperemos que este hombre, donde esté caminando con el Señor, porque le tocó ver cosas muy, muy maravillosas de parte del Señor. Entonces los dones sirven también como eso, como señal. Dice también, verso... Yo he escuchado que el enemigo, pues el demonio... También, verso... Yo he escuchado que el enemigo, pues el demonio, trata de emular esos carismas también. O sea, que también personas que estén con él pueden hablar como si fuera en lengua, descansar como si fuera en el espíritu. Sí, claro, él es el gran engañador y el farsante, pero para eso... Claro, él es el gran engañador y el farsante, pero para eso existen dos, para distinguir un espíritu engañador de un espíritu de Dios, tenemos 2 alternativas, una natural y otra sobrenatural, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la natural? Se siente cómoda.
Bueno, eso sería una forma que no tenía contemplada, pero así es, no hay paz. Usted puede emular brincos, chillidos, puede emular cosas, palabras rimbombantes, falsa profecía, usted puede emular eso, pero la paz, él no la puede emular porque él no es de paz, la puede producir. Él solo la puede emular, la puede intentar disfrazar, diciendo cosas maravillosas. Mira, tú te vas a ganar la lotería y te va a pasar todo esto y Dios te va a dar esto y esto y esto y hasta más y tú eres muy bueno. Y Dios no anda elogiando a las personas tampoco. Dios anda amando a las personas. Otra cosa, eso sería una forma, no hay paz. Otra es por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Eso es tan importante en la vida de la fe, que los carismas del Espíritu no son nada si no hay amor, si no hay sacrificio. El Espíritu no son nada si no hay amor, si no hay sacrificio. Y el otro es con el don de discernimiento de espíritus. Ya hablamos de él, ¿cierto? Pablo, es que tú los primeros pasaste largo. Ya. En este caso, este es el caso en el que vamos a profundizar en el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, en el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus opera sobrenaturalmente con los sentidos, así lo habíamos hablado, con los sentidos espirituales, como los sentidos humanos. Entonces, tú puedes ver que ahí está operando el espíritu del maligno. Eso es un don de discernimiento de espíritus. Mira, esta persona no está hablando de esos casos. Sí me han tocado muchos de esos casos. Eso los he visto con gran frecuencia. Tocó ver un caso, yo les he compartido, yo generalmente comparto todo y abro todo como un libro aquí. El caso de una angeóloga, una mujer, de una angeóloga y hacía cosas bonitas y hacía cosas buenas. De verdad hacía cosas buenas, no estoy aquí juzgando a nadie. Hacía cosas buenas, no cobraba, ayudaba a las personas, tenía un grupo donde meditaban y entraban en un trance y ella comenzaba a hablar los mensajes de un hombre. Decía de las cosas, personas buenas, mire, no deje a su esposo, mire el amor, mire todo esto. Y ella me escuchó, yo no sé de dónde, alguien nos presentó y me invitó a la casa, yo estaba cerca y me dijo, Pablo, mira, cuéntanos tu experiencia de amor con Dios. Y yo, bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Y en medio de eso, y algunas de las personas pues, que iban a ese grupo, vieron que pues, la persona que lideraba el grupo comienza a marearse, a sentirse incómoda, a sentirse mal, y me decía, no, para de hablar que estoy sintiendo un dolor de cabeza muy horrible. Y ella tuvo una liberación. No, para de hablar que estoy sintiendo un dolor de cabeza muy horrible. Y ella tuvo una liberación ahí. Entonces, hay espíritus engañadores y que hablan cosas buenas y no necesariamente son de Dios. Entonces uno tiene que tener el oído y el ojo muy afinado para eso. Pero no es difícil afinar ese oído. La verdad es fácil, es más fácil. El problema es cuando, primero, conocer su palabra. Si nosotros conocemos su palabra es fácil, uno identifica. Entre los distractores que yo noto, ellos aplican algunos de los pecados capitales, porque por ejemplo, yo siento el espíritu es muy sensible. Sí. Entonces yo siento que cuando yo me sensibilizo mucho al espíritu, cuando estoy en comunión, en confesión, cuando hago ayuno, cuando hago alguna vigilia solita en mi casa, y como que viene de vida de uno, y como esos compromisos que uno hace con su iglesia católica, acerca de cómo lleva su conocimiento católico, cómo lo aplica. Entonces, lo de los pecados capitales a mí me parece que cuando caemos en ese tipo de cosas, la gula, la ira, son distractores que ya tenemos adoptados mucho en nuestra disciplina. Lo que pasa es que más que distractores, hay una diferencia entre distractor y vicio, ¿cierto? Un distractor opera en la psique, ¿cierto? Un distractor opera en la psique, ¿cierto? Los pecados capitales, algunos operan sobre la psique y otros operan sobre el instinto, ¿cierto? Entonces, pero los distractores están todos sobre la esfera de la mente. O sea, el distractor se ataca con la mente. Hay otros que se atacan con la
con la voluntad, y eso que yo no confío mucho en la voluntad, sino más bien en lo que decía Teresita Niño Jesús, por ejemplo, en el entregarse a Dios, apocarse para que Él crezca en uno. Me parece que es una vía mucho más sencilla que hacer muchos ejercicios para fortalecer la voluntad y después terminar en un desgaste. ¿Sí? Me quedó una duda, Pablo, en cuanto a lo que dijiste de la teoría. ¿Cómo me puede afectar a mí, por ejemplo, si yo asisto a las conferencias, o no sé cómo decirlo, que ella dictaba, cómo me afecta a mí? ¿Tú la conociste? No, moleste. Si no tuvieras ninguna aplicación, no conozco ninguna. Pero si me queda la duda de si ahí había como un mal espíritu, o eso fue lo que no entendí en ella, ¿cómo afecta a las personas que estaban alrededor? Afecta en la medida en que crean y pongan su fe a lo que escuchen. Miren, les voy a contar un caso. Eso no pasa absolutamente nada. Si yo no hago caso, por escuchar no va a pasar nada. Por hacer caso a lo que escuche, ahí es donde pasa el problema. Ese es el punto. Escuche, ahí es donde pasa el problema. Ese es el punto. Si vos decías que ella hacía cosas muy buenas. No, cuando digo cosas aparentemente buenas, digo buenas a la vista natural, ayude, haga esto. Pero ¿cuál es el problema? Que esas cosas aparentemente buenas me van a alejar. De Dios. Y esas cosas primero empiezan por una cosa buena, después empieza a alejarte del Dios, a alejarte del Señor, a decirte que Jesús era un maestro iluminado, igual que Buda, igual que Krishna, igual que Saint Germain, igual que Gurdjieff, igual que Maitreya, igual que Saint Germain, igual que Gurdjieff, igual que Maitreya, etcétera, etcétera. Si tú escuchas y lo pones en práctica, si no, pues no pasa nada. Yo escucho todo el tiempo esas cosas. Si no, no importa lo que no importa lo que tú escuches o lo que veas, ¿cierto? Si te afecta, eres sensible, no lo escuches. Pablo, pero sí, hay una palabra que dice la página que adelante, que es la intención, pero muchas veces ese aspecto espiritual, caso puntual, por ejemplo, de, no sé, La lectura del tabaco, las cartas, y la más común que vivimos hoy en día es el yoga. Sí. Cosas como ese estilo que aparentemente podemos percibir que ella inocencia o no, de espalda. Ya es diferente, porque una cosa es escuchar a una persona porque fuiste a una conferencia, que era el caso que ella me estaba diciendo, otra cosa es cuando tú ya tienes una práctica espiritual. La práctica espiritual, con buena intención o mala intención, va a efectuar algo sobre mí, ¿cierto? De hecho, la palabra yoga traduce algo como liturgia, ¿cierto? Son invocaciones. Quien conoce el yoga, yo practiqué yoga. El yoga son invocaciones. Todos los mantras son invocaciones a deidades del Bhagavad Gita, el Mahabharata y de los Vedas, de los libros védicos, de los textos védicos. Son invocaciones, y esas invocaciones tienen unos mudras o unas señales, y esas invocaciones tienen unos mudras o unas señales con el cuerpo. Y la gente dice, yoga para niños, venga, practiquemos, elonguemos, esto es muy bueno. Los fisioterapeutas están muy de moda mandar a hacer a la gente yoga para que estiren si tienen problemas discales, hernias. No, vaya, practique yoga. Para que estiren si tienen problemas discales, hernias. No, vaya, practique yoga. Pero no saben, eso es como que le digan a una persona que un testigo de Jehová diga, vaya a misa, que eso es muy bueno y allá se alimenta. Es exactamente lo mismo, va a ir a practicar una liturgia. El yoga es un yogi en Occidente. Él dijo en una entrevista a un medio francés, él dijo, en Occidente practican el yoga como un deporte, algo así como pobres de ellos, porque aún a pesar de que ellos no sepan lo que están haciendo, el espíritu del yoga va. Y otro llamado Osho, y ahora va como en Sadhguru, y eso va siguiendo un avatar tras otro avatar. Bien. Si te ha gustado el contenido de este canal, no olvides darle like, suscríbete